Conferencia que me hace mucha ilusión porque sigo el espacio del TEA de Tenerife, porque siempre tenemos la colaboración de Tenerife dentro de todas las actividades que llevamos desarrollando desde estos 3 años en la FIC por diferentes artistas, ya sean musicales, DJs, performance, diferentes actividades que participan todos los años y que vienen desde Tenerife. Nuestro siguiente ponente, en el que vamos a hablar de museos, colecciones y coleccionismo, permanencia de las vanguardias en el arte contemporáneo. Quiero destacar lo primero que Tenerife es una de las 3 autonomías españolas que tiene un museo accesible, totalmente accesible, con Madrid y con Bilbao, o el País Vasco. En su representación, en representación del TEA Tenerife Espacio de las Artes, nos acompaña don Isidro Hernández Gutiérrez, conservador jefe del Departamento de Colección del TEA. Desde 2006 trabajó junto a Ana Vázquez de Parga en la coordinación de la exposición Éxodo hacia el Sur, Óscar Domínguez y el automatismo absoluto, y posteriormente ha sido comisario y responsable de diferentes exposiciones. No me voy a extender mucho más porque ya él mismo nos va a hablar de su trabajo o del trabajo que desarrolla en el TEA o las actividades que desarrolla en el TEA, más que nada por no quitarle más tiempo y para que pueda tener suficiente tiempo para dar su conferencia. Dentro de sus facetas también podemos encontrar o desarrolla la de escritor, crítico de arte y literatura, fue premio de poesía Emeterio Gutiérrez Albelo. Bueno, si me pusiese a leer, y lo dije desde el primer día, los currículums de todas las personas que participan como ponentes, ya avisé y dije que todos son mejores que yo, lo dije desde el primer día. Echaría un cuarto de hora en leer cada currículum de cada persona que me acompaña en la conferencia. Entonces prefiero más que empiece él su conferencia y nos describa y hable bueno, desde lo que queremos, el tema que queremos tratar, y le agradezco muchísimo que venga desde Tenerife hasta Gijón. Es decir, es un esfuerzo personal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este lugar en Asturias, una región en cierto modo, en fin, muy querida también por mí y en fin, en Canarias, especialmente recordando unos amigos de los escritores de la revista Solaria, Jaime Priede, José María Castrillón, Jordi Doce también, aquella revista de poesía que salía pues a finales de los años 90 y con la que, pues, en fin, se estableció una relación muy interesante con algunos escritores también de las Islas Canarias. Y bueno, para mí, como digo, es un lugar emotivo, en principio, por esta cuestión. Bueno, en fin, vamos a hablar sobre museos, sobre colecciones, sobre coleccionismo, sobre la colección y el museo, el Centro de Arte TEA Tenerife Espacio de las Artes en Tenerife, y una cosa que hemos llamado la permanencia de las vanguardias en el arte contemporáneo a través de uno de los autores, digamos, el autor nuclear de la colección del centro, que es Óscar Domínguez, y a través de la que ha sido considerada una de sus, o la técnica por excelencia de este artista internacional, como fue la de calcomanía. Bueno, en el fondo, el arte de coleccionar, esto del coleccionismo, pues en fin, daría mucho de qué hablar, pero sin duda la imagen de André Breton entre sus máscaras, entre sus objetos de Oceanía y de estos lugares remotos que tanto admiraba y que eran productos de un encuentro del azar objetivo, nos viene muy al dedo para hablar de esa pasión del coleccionista, ¿no? El coleccionista, digamos, como un personaje que vive en un mundo lleno de, en fin, de pasiones, de fetiches, de querencias antiguas por un objeto.
al que le atribuye cierta magia, cierto carácter, en cierto modo, de una gran potencia, y que en el caso de Breton, pues él, en fin, lo definiría algún escritor próximo al poeta, diciendo, bueno, Breton cuando adquiría un objeto que amaba esa noche dormía con él, con el objeto aferrado a la mano. Un poco, yo creo que el coleccionista por antonomasia, ¿no? La idea del coleccionista que es un poseedor también de la obra de arte. Es difícil saber cuáles son los parajes, cuáles son los caminos, cuál es el futuro del coleccionismo. En verdad es un tema sin duda abierto en toda su dimensión, pero sin duda está claro que lo único que podemos saber, lo único que podemos advertir es que dependerá especialmente de esa querencia del coleccionista, de esa manera, digamos, de atribuir una capacidad, una imagen mágica al objeto que lo lleva hasta ese lugar casi de la posesión y de la obsesión, ¿no? El coleccionismo, por lo tanto, como una obsesión ilimitada. Los museos hoy en día, sin duda, se deben a las colecciones que, en fin, son proyectos amplios, proyectos que nunca acaban de cerrarse. Una colección de un centro de arte es un ente vivo, un proyecto en el tiempo, por lo tanto, en tanto que nunca llega a, digamos, a estar acabada esa colección. Es un caminar sobre las aguas que tiene unos horizontes de expectativas muy amplios, ¿no? Colecciones que se deben sin duda al público y a también la interacción con él, una interacción constante. Los centros de arte, los museos se han convertido en estos días en lugares de interacción con el público, de acciones diversas y donde ocurren muchas cosas, ¿no? Podríamos definir los centros de arte en ese sentido como lugares en los que suceden cosas vinculadas a la cultura, desde el cine, desde todo el planteamiento del área de pedagogía, las exposiciones, las actividades. Son centros abiertos, por lo tanto, a múltiples experiencias, ¿no? Han dejado ya, digamos, ese aura antiguo para, en fin, devenir en centros totalmente vivos y llenos de experiencia, como digo, en interacción con lo público. En fin, aquí estamos viendo algunas imágenes de algunas exposiciones recientes en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, concretamente una exposición dedicada a un artista clásico de las islas, el pintor Carlos Chiví, ¿no? Sin duda el arte del futuro, antes se planteaba la cuestión, ¿cómo será el arte del futuro? ¿Qué nos deparará? ¿Cómo es el día a día, o en fin, del arte contemporáneo? ¿Hacia qué actualidad nos lleva? Tiene mucho que ver con el pasado. Hay una suerte de sístole y diástole, un movimiento continuo entre uno y otro. Y en ese sentido, cuando se nos plantea la cuestión, pues en cierto modo esa sería casi una conclusión y un lugar de partida, de llegada, ¿no? En cierto modo el arte contemporáneo actual nos demuestra que muchas veces se nutre, se bebe y fluye sobre los propios pasos de la tradición, ¿no? y bebe de ella continuamente. En ese sentido, seguramente los artistas contemporáneos que resuelven de forma más cabal el ejercicio de su trabajo lo realizan sobre una permanente reflexión sobre los pasos de la tradición. Avanzar sin establecer una mirada hacia atrás, hacia lo ya realizado, es a veces, digamos, fantasear o caminar en el vacío y viceversa.
Bueno, esta es una visión de Tenerife Espacio de las Artes, el centro de arte que, saben ustedes, construyó Herzog de Meuron con la también participación del arquitecto Virgilio Gutiérrez en Tenerife, un centro dinámico, abierto, con una gran vista, digamos, arquitectónica, de una gran potencia. Un centro que es accesible y con una gran vocación pública. Si se fijan ustedes en esa rampa central principal, pues es casi una plaza, ¿no? Los visitantes pueden atravesarla, ir de un lado de la ciudad al otro, sin necesidad de entrar al museo, con lo cual, con aquella idea le Corbusiana de digamos, los encuentros casi de forma muy sinuosos que establece el propio juego arquitectónico. Si se fijan también en las grandes vidrieras y en los píxeles, que son esta suerte de agujeros que atraviesan el edificio y que en el fondo vienen a ser un concepto muy poético de lo arquitectónico, en el sentido de que digamos, un material etéreo, ingrávido, incoloro e intangible como puede ser la luz, atraviesa uno de los materiales más sólidos e impermeables que existen, como es el hormigón, ¿no? Es un concepto ciertamente interesante el que establecieron estos arquitectos para el edificio. Incluso dentro de las salas, en varios momentos hay lugares donde atraviesa la luz a través de esta suerte de pequeñas ventanales. Casi resume aquellos versos de Luis de Góngora, ¿no? Cuando decía, refiriéndose a la luz que entraba por un ventanuco, ¿no? Decía, mariposas en cenizas desatada, ¿no? Esa suerte de polvillo que queda en el aire, incitado y movido por la luz, ¿no? Pues casi a veces tiene uno la sensación de estar asistiendo a esa imagen, a esa metáfora gongorina. Ven ustedes el detrás del edificio de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, el antiguo Hospital Civil, que hoy en día es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que acaba, por cierto, de cambiar su nomenclatura. Ahora se llama Museo de Naturaleza y Arqueología, ¿no? Que fue siempre digamos, las materias que lo alentaron, ¿no? Aquí una imagen de esta plaza pública que atraviesa el centro, y aquí algunas imágenes también de la biblioteca y de los usuarios de este espacio. Sí, cuando uno llega a TEA descubre que hay, pues, un montón de gente en su biblioteca, por ejemplo. Esto es algo interesante porque digamos que el déficit de los museos de arte contemporáneo, creo que estamos de acuerdo que viene a ser el público en muchas ocasiones, sobre todo, bueno, a lo mejor no en grandes ciudades turísticas, pero sí es verdad que en otras regiones, pues a veces ciertamente la cuestión del público pues no es una tarea fácil, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Cuando uno entra al TEA pues descubre un montón de gente que bien está estudiando, bien está leyendo, bien está utilizando los espacios de distinta manera, y esto es una gran satisfacción, ¿no? Bueno, hay una imagen del salón de actos también, y luego ya en relación a las colecciones, pues algunos de nuestros artistas, en este caso Carlos Rivero, el pintor Carlos Rivero, en este caso una imagen del almacén de los peines, el almacén de pintura, donde en fin, realizábamos alguna actividad de presentación del trabajo de artistas de la colección, ¿no? De alguna manera, el centro se debe también a sus artistas y a su colección. En fin, no hay que insistir más en esa división clásica entre museo, centro de arte, entre la hibridez de muchos espacios en España que poseen esa doble condición. En el caso de TEA, es una condición, en fin, muy evidente, ¿no? Es un centro de arte, un centro vivo con múltiples actividades, pero también tiene una colección nuclear, una colección que lo alimenta, y por lo tanto también es un museo, está un poco a caballo entre esos dos ámbitos, ¿no? Aquí algunas de las actividades también con el público más joven,
Esta es una imagen de algunas de las salas del centro, con los dibujos del artista Gonzalo González a un lado, a la izquierda, esas rocas, nubes, en fin, unos dibujos inquietantes que son rocas, pero que son nubes, que se definen en esa paradoja entre lo leve y lo pesado, lo ligero del pensamiento, pero lo pesado de la obsesión del artista, y la imagen de esta mujer flotante de David LaChapelle en el fondo de la sala. Bueno, aquí la artista también, Carmen Cologan, observando uno de los artistas actuales de Canarias con más, digamos, yo diría, iba a decir potencia, pero bueno, sí, es un término que sería válido en el caso de Julio Blancas, que es el autor de estos tableros de grafito, hechos solamente a grafito sobre tabla, ¿no? El artista, si uno le pregunta a Blancas por qué es lo que dibuja, él diría, yo dibujo piedras de barranco, ¿no? En el fondo uno va a los barrancos de Tenerife, a los barrancos de Anaga, por ejemplo, y es verdad, ¿no? Encuentra uno un montón de fracturas de basalto a medida que avanza el camino, ¿no? Y por lo tanto uno se acerca a los dibujos de Julio Blancas y descubre esas fracturas realizadas simplemente con el lápiz, un gesto muy rabioso, y en el fondo es un gran naturalista, en cierto modo, abstracto, pero un gran naturalista. En fin, otras imágenes del centro, aquí con otra pieza de la colección. Hay que decir que la colección del centro está se debe a varias, es una colección de colecciones, porque ahí está la colección, en este caso la colección ACA, los Amigos del Arte Contemporáneo, que es un colectivo de arquitectos que en los años 70, y a raíz de aquella famosa y célebre exposición de escultura en la calle que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, auspiciada por los digamos, padres intelectuales de toda una generación, como fue Eduardo Westerdal, en fin, y otros como Minic o incluso Maud Bonneau, pudieron organizar, seguir realizando una serie de exposiciones, de actividades vinculadas con el arte contemporáneo en aquellos años 70, como digo, donde todavía no había grandes centros de arte como TEA o como el espacio La Granja, que nacería poco después, y con el tiempo pues consiguen tener una colección de 143 piezas que actualmente se está depositada dentro de las colecciones de TEA. Pero también hay otras colecciones, la colección KOF de fotografía, saben ustedes que antes depositada en el IBAN, en el SEGAG, en Valencia, el SEGAG en La Coruña, en Artium y en el MAGBA, pues fue depositada casi en su totalidad en TEA, y también de ella se hace uso habitualmente para distintas exposiciones de carácter temático o bien para poner a disposición de comisarios y exposiciones de carácter colectivo. Bueno, aquí alguna imagen también de otras piezas de la colección. Maribel Nasco, dentro de aquel concepto de la escultopintura española que llamaría aquel crítico Carlos Areán, un concepto, en fin, que no llegaría nunca a cuajar del todo y que se ha perdido, pero bueno, es un artista de nuestra colección, esos artistas un poco clásicos con los que habitualmente dialogamos en el museo. Dentro de las actividades del museo y de nuestra colección, la figura de Domínguez tiene un carácter, y ahora entraremos de lleno a hablar de él, un carácter nuclear, como decía al principio. Domínguez es un artista, el artista canario más internacional de todos los tiempos, así se le considera, y por lo tanto, en cierto modo, pues ha llegado a adquirir la categoría casi de mito, ¿no? por su vida y por su obra. Juan Manuel Bonet, en el diccionario de las vanguardias artísticas,
hablaría de él como el tercer gran nombre, después de Miró y Dalí, por este orden, que España da a la pintura surrealista, ¿no? Un poco ya con esa definición, pues ya uno se hace una constelación, en fin, en la mente y sitúa a Domínguez claramente en esa triple estrella de haces, ¿no? Bueno, las colecciones documentales también, que tienen que ver con el Fondo Huidobro, con el Fondo César Moro, un fondo de revistas de vanguardia está presente. Hay que decir que actualmente estamos en un proceso de actualización de las bases de datos a través de la nueva página web que se está implementando y, en fin, es una cuestión interesante para todos los centros y los museos con colecciones, cómo hacer accesibles, hacer públicas sus colecciones, de qué manera los procesos de accesibilidad en todos los sentidos pues, se abren y resultan ciertamente al alcance de la mano de todos a través de una herramienta tan sencilla como su página web. En eso estamos, es complicado, ciertamente, por todo el esfuerzo y el trabajo de catalogación, en fin, de digitalización y de recolección de datos que esto conlleva y, por lo tanto, el tiempo y el esfuerzo del personal del centro, pero estamos ahora en esta cuestión, ¿no? Aquí en la imagen, a Katarzyna Sit, una restauradora con la que habitualmente trabajamos en este caso, pues, realizando trabajos de restauración de algunas de las revistas de vanguardia del Fondo Huidobro. Bueno, y dentro de la colección, como digo, decíamos, la permanencia de la vanguardia en lo contemporáneo nos servía para hablar de Domínguez, de cómo de algunos proyectos que hemos realizado sobre este artista en el museo. En este caso, en 2011, Óscar Domínguez, una existencia de papel, en el que mostramos el artista, digamos, en su faceta de ilustrador de libros, en su faceta en diálogo con los poetas, especialmente del París ocupado, del París el París ocupado por las tropas nazis, los años 40, Domínguez, que se muestra como un gran ilustrador y en diálogo siempre con las revistas de aquel grupo de poetas, La Main à Plume, en diálogo también con los maquis y que realiza una actividad, digamos, clandestina en aquellos años, ¿no? En esta exposición pues tratábamos ese tema, pero siempre los dibujos llevaban a hablar de la propia obra pictórica y los objetos de Óscar en su pleno trasvase entre un formato y otro, porque es verdad que en el caso de Domínguez la imagen resuelta en un dibujo siempre nos lleva a una pintura. Es un pintor que trabaja, digamos, al ritmo de obsesiones, que va abriendo brechas, que va abriendo etapas, y en cierto modo yo siempre digo que es un pintor que es muchos pintores a la vez, en el sentido de que encontramos diversas etapas donde poder recabar la mirada, el periodo daliniano, el periodo surrealista, la de calcomanía, de la que ahora hablaremos, los objetos, el periodo cósmico o la influencia de Quiriquiana, Picassiana posterior, el triple trazo, el informalismo de esos últimos años, en fin, hay todo un panorama de ventanas en las que introducir la mirada a la hora de hablar de Óscar. Aquí algunas imágenes de la exposición dedicada al dibujo y a la ilustración, donde vemos esa complementación entre dibujo y pintura. Bueno, en verdad, el tema de la pervivencia de la vanguardia en el arte contemporáneo podemos encontrarlo claramente en un caso concreto, al hablar, por ejemplo, de la decalcomanía de Óscar Domínguez y de sus derivas que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de Lecuona y Hernández. Es una pieza que habría que ver en movimiento, en verdad, esta máquina de
de tinta que se convierte en una suerte de fuente pictórica y que en el fondo es una reflexión sobre los procesos actuales de la pintura. Es una vuelta de tuerca sobre el concepto de pintura, qué es pintura hoy, y sobre su, digamos, si me permiten, desbordamiento. La pintura alejada ya de su formato tradicional, de su, digamos, enmarque en una tradición rectilínea, y que ahora se desborda hacia la afuera para encontrar un nuevo orden de cosas. Una máquina de tinta que en el fondo plantea una cuestión central en esta exposición de la que abordamos el tema, en fin, la distancia entre la técnica del pintor, del artista, y la intervención del azar. El poeta Bernard Noël diría: el automatismo pictórico no es esa suerte de impulso incontrolado del que se habla en muchas ocasiones, sino más bien existe una descarga de energía donde converge la técnica y la espontaneidad. En cierto modo, objetos como este vienen a resumir bien esa filosofía. Hasta dónde se presenta, hasta dónde es posible el control de la propia obra, y en qué término interviene el azar, en qué término interviene lo incontrolado. Una idea que incluso podríamos llevarlo hacia nuestra propia vida en cualquier momento, hacia nuestro propio día a día, ¿no? ¿Es posible controlarlo todo? ¿Hasta qué punto es posible tener control sobre nuestras propias acciones? Bueno, en esta dicotomía se movía esta exposición que hacíamos a partir de la decalcomanía, en obras también contemporáneas que retomaban la técnica, el impulso decalcomaníaco de la vanguardia, como esta pieza del fotógrafo Tillmans, de la colección Koff. En el fondo viene a ser viene a retomar también ese pulso entre lo controlado y lo informe, entre el proceso del artista, su manualidad, todo lo aprendido, todo lo sabido y su quehacer, y por supuesto el azar que da forma, como si fueran gotas de tinta arrojadas a un cubilete de agua, como digo, da forma a esas líneas téutidas, a esas líneas que brotan y fluyen en el espacio acuoso. Bueno, esta es una decalcomanía clásica, bastante conocida, colección del Reina Sofía, en el año 36. Ustedes saben que la decalcomanía es un juego de tinta. En el fondo retoma aquella idea del juego como una suerte de liberación del individuo, liberación de su instinto creativo, ¿no? Un poco retomando la idea del filósofo Schiller, cuando decía el hombre, la mujer, el hombre es libre solamente cuando juega, y para decirlo una vez por todas, solamente juega cuando es libre. A través del impulso de la creación, a través del impulso de lo artístico, se llegaría, concluye el filósofo, a la liberación individual que, por supuesto, en los términos del surrealismo, pues propondría una liberación, digamos, colectiva y social, ¿no? Sería un poco este concepto, digamos, revolucionario que plantean estos autores, poetas y artistas de aquella vanguardia. Bueno, Domínguez, a partir de ese juego en el que se introduce tinta, se frota al desplegar, se produce una suerte de chorreamiento y un descubrimiento, una aparición sobre la tela, en cierto modo. Luego va introduciendo elementos en latón, un león, una bicicleta, que en cierto modo condicionan la imagen final, y aparecen esas imágenes fósiles que, por cierto, podríamos encontrar ya en algunos precedentes clásicos, como el poeta Víctor Hugo, ¿no? En aquellas aguadas muy románticas, por cierto, castillos entrevelados en sombras, pero que son manchas, que son nubes, que son espejos
fósiles y que tanto recuerdan a estas decalcomanías de Domínguez. Si uno busca en el diccionario de Breton y Éluard el nombre de nuestro pintor, de Domínguez, verá que aparece Domínguez, inventor de la decalcomanía, le dragonnier de Canarias, el drago de Canarias, ¿no? Un poco la definición sola que aparece en aquel diccionario. Por lo tanto, la importancia de este procedimiento es mucha para aquellos autores, ¿no? Esta es otra aguada de Víctor Hugo, que recuerda, digamos, que existen unos precedentes claros del procedimiento. Aquí una imagen trasvestida de George Sand, con sombrero de copa, masculinizada, y que, por cierto, realizaría también algunas tentativas con este procedimiento en imágenes que podemos encontrar hoy en el Museo de la Vida Romántica de París, ¿no? Vegetaciones decalcomaníacas que todo lo llena. O la artista Louise Janin, que en una técnica ciertamente modernista, simbolista, llena de reminiscencias cósmicas, en fin, estos círculos que son óvulos, que son formas nucleares y que aluden sin duda a una reflexión sobre el origen, sobre la materia gestante, lo microorgánico, lo ínfimo, una materia en movimiento, pues también se sitúa en ese comienzo, digamos, o en esos antecedentes, ¿no? Bueno, la imagen de Domínguez está muy vinculada a lo insular, digamos, al territorio nativo, natal del pintor. Aquí una imagen de Domínguez con algunos amigos, subido a una de las rocas. Yo creo que en Canarias pues todos hemos transitado por aquellas playas de arena negra para una persona vinculada a aquel territorio. Evidentemente pues la geografía, las playas de arena negra, los mares de nubes, la lluvia horizontal, pues son fenómenos bastante cotidianos, pero acaso para un foráneo que allí llega, en verdad, con el caso de los autores de la vanguardia y los surrealistas que visitan Tenerife en el año 35, por ejemplo, pues viene a ser todos estos elementos, vienen a participar de aquella condición mágica de las islas de la que hablaba Breton, ¿no? Una especie de condición surrealizante del propio territorio que en el fondo va a condicionar mucho el quehacer de este artista. Aquí una imagen del castillo que se encuentra en el barranco de Guayonje, un poco derruido actualmente, y que, en fin, el tiempo pues ha ido deteriorando sin que haya habido una intervención institucional que haya podido hasta el momento, por lo menos, salvaguardar aquel lugar en el que el pintor veraneaba con su familia. Vean estas imágenes del territorio, bastante escarpadas, caprichosas, formas lábicas, formas en cantos rodados que sin duda recuerdan algunas de las pinturas más célebres del artista. Este cuadro del año 34, una mujer, digamos, con abrelatas, que van abriendo el espacio de su cuerpo y que a su vez está sostenido en el aire por la volatilidad de las libélulas, detenida en el tiempo por la detención de los relojes, y donde el impulso de la metamorfosis pues hace que la pintura sea realmente sorprendente, ¿no? Una mujer que es una nube, que es a su vez un porrón vuelto pájaro, y que es a su vez esa suerte de ciclo de lo líquido que se vuelve sólido y a su vez ingrávido, ¿no? Pero si vemos otras imágenes también que vinculan, que nos hacen pensar en la vinculación de Domínguez con el territorio, sin duda nos sorprenderemos, ¿no? Esta pintura del año 37
con montañas con forma de toro, en el que la metamorfosis de nuevo viene a convertirse en el poder gestante de la pintura y la propia geografía se transforma en animal para atravesar a su vez, en este caso, un caballo elevado en volandas por estas formas también totémicas, que son sifones, que son porrones, que son gotas ingrávidas, como si fueran impulsos de la imaginación, de la locura del pensamiento que van surgiendo hacia el aire. Y por supuesto, como decía antes, las imágenes que recuerdan tanto a la decalcomanía como los mares de nubes, también retratados por el fotógrafo Cebrián, un fotógrafo clásico de las Islas Canarias, y que vienen a hablarnos o establecen vasos comunicantes con algunos de los autores de nuestra colección. En este caso, René Magritte, una pintura del primer Magritte, el Magritte de joven, digamos, un Magritte que no es un Magritte, y que el año 28, La sombra terrestre, y nos recuerda, en fin, esa playa de arena negra, ese origen del mundo, o el mundo antes del diluvio, el mundo antes del comienzo, o en su comienzo, y la imagen de este ser mitad humano, mitad bestia, que está en medio de la pintura. Imágenes sorprendentes que conectan con estos otros paisajes cósmicos de Domínguez. Fíjense en la geología, cómo hay en efecto aquí formas geológicas, barrancos, formas estratificadas que recuerdan a un principio, a un fin del mundo. Yo, si tuviese que pensar en una imagen del principio o del final de la humanidad, sin duda elegiría una pintura de este periodo cósmico de Óscar Domínguez, por esa suerte de catástrofe contenida, ¿no? Hay una suerte de inminencia, algo va a acontecer, no sabemos muy bien el qué, si el nacimiento de una isla en el horizonte o si una catástrofe final, ¿no? En el fondo hay una suerte de movimiento geológico y el artista retoma el propio movimiento, el propio fluir de la naturaleza magmática, y lo incorpora a su pintura. Vean, interesante la disposición de este elemento nuclear, este huevo de dinosaurio entre esqueletos, como una reminiscencia de algún nuevo nacimiento, ¿no? Bueno, esta otra pintura, el soplo, también con interesantes elementos geológicos, y que tanto recuerda a aquella cueva de Guanches, donde encontrábamos el territorio fragmentado, dividido por capas, y donde encontrábamos sumergidos, o sea, la forma, digamos, el elemento, de la superficie quedaría reducido solamente a una pequeña línea de horizonte, la superficie, y todo lo que está debajo pues tendría que ver con el espacio, digamos, de la historia, de la memoria, del pasado, de un pasado que tiene que ver, en el caso de Óscar Domínguez, con también el mundo aborigen y con varias lecturas a las que tampoco vamos ahora a detenernos, pero sin duda pintura elocuente, este soplo del año 40. En verdad, la técnica de la decalcomanía, que como digo servía para otros artistas contemporáneos para tratar la pintura gestual, la pintura en su desbordamiento y en su eclosión, tiene que ver mucho con está muy vinculada a estas ediciones del grupo Gaceta de Arte, que, como saben ustedes, desarrollaría su actividad en los principios de los años 30, concretamente del 32 y del 36. Bueno, aquí tenemos a Domingo Pérez Minic, a De la Rosa, Agustín Espinosa, y luego Breton, Jacqueline Lamba, Eduardo Westerdal, Benjamin Perret y a su lado el grandísimo poeta surrealista Domingo López Torres. Una fotografía de la exposición surrealista del año 35 en Tenerife. Hay que decir que Gaceta de Arte no era una revista surrealista, como se ha dicho muchas veces, era una revista abierta a cualquier tipo de manifestación contemporánea
de aquella hora, de los años 30, el racionalismo, la arquitectura, nos encontramos en ella el teatro de Piscator, la nueva figuración de Franz Roh, el surrealismo, o sea, en fin, toda una serie de movimientos contemporáneos que eran recibidas con una gran antena receptora por Eduardo Westerdahl e incorporadas a aquel proyecto. Bueno, dentro de esas ediciones, varias ilustradas por Domínguez del año, en este caso, por ejemplo, la edición de Crimen del año 34, y tenemos también de Emeterio Gutiérrez Albelo, Romanticismo y Cuenta Nueva, ilustraciones en distinto orden de cosas, el romanticismo, una ilustración de tipo carácter metafísico, con influencias de quiriquianas, y, por supuesto, Crimen dentro de una linealidad totalmente onírica y daliniana. Pero sin duda nos llama la atención mucho este encargo que le hace Westerdahl para su libro de Willy Baumeister, un pintor racionalista, y de forma inopinada Domínguez realiza una cubierta de calcomanía, ¿no? En fin, nada más alejado de lo racional que el impulso onírico y azaroso, caprichoso, inesperado, rabioso, al fin, de la decalcomanía, ¿no? Es un encuentro muy extraño, pero que, digamos, se resuelve en uno de los primeros hallazgos, una de las primeras tentativas de Oscar dentro de este procedimiento, año 34. Podríamos situar sus primeros momentos en relación a esta técnica. Lo utiliza Domínguez para homenajear a la revista en varias ocasiones. En fin, aquí alguna imagen también de, como decía antes, los vasos comunicantes, del diálogo que se establece entre siempre el dibujo, sus ilustraciones autónomas en sí, pero ilustraciones al fin o en relación con algún libro de algún escritor, de algún poeta, y su pintura. Hay siempre digamos, una reflexión lumínica entre pintura y dibujo. Aquí, en el fondo, el Abrelatas del año 36, la pintura en la que este personaje está saltando hacia el abismo y que tanto recuerda las ilustraciones de Domínguez para el libro de Lautréamont, y donde el ser humano desafía al mismo Dios y, en efecto, realiza un salto en el vacío sobre sí mismo. Dialoga con esta otra cubierta del libro Crimen, donde encontramos una suerte de proa de barco, túmulo de sacrificio, tintero, en fin, esta roca que surge desde la nada y que sostiene la imagen sonámbula de una mano blanca, ¿no? Bueno, dentro de las imágenes también de este momento más impactantes, año 38, y que tiene que ver con este impulso también gestual, casi aquí vemos ya el pincel del pintor envuelto en un regalo de espirales que va a definir su pintura de finales de los años 30, las olas que se convierten en movimientos giratorios, y donde la metamorfosis aparece alentando en volandas la propia pintura, pues demuestran que, en fin, que Domínguez es un pintor de una gran habilidad en estos momentos, y realiza, y digamos, la suerte de su inventiva radica en el poder de la iconografía, ¿no? Cómo lleva al lienzo en blanco imágenes como esta, realmente desconcertantes, realmente nuevas, increíbles, a partir de la nada, y con una clara influencia, como decíamos al principio, del paisaje, de la naturaleza insular. No una naturaleza representada, directa, como lo haría un pintor regionalista, ¿no? Una casa con un árbol, con un muro, en fin. No, sino, digamos, haciéndose eco de ese fluir magmático, de esa suerte de energía interior de la naturaleza, pintando como si pintara la propia naturaleza, con su desbordamiento, con su, digamos, materia, digamos, inquietante, ¿no? para tantas veces trágica y tantas veces hermosa.
Bueno, aquí una imagen de una de las exposiciones que hicimos en el museo con en cierto modo, cierta recreación escenográfica. Es cierto que decíamos al principio las colecciones, los museos, los centros de arte hoy en día evidentemente se deben al público y intentan en ocasiones presentar o realizar montajes que tengan cierto carácter, digamos, atractivo, espectacular, atrayente, envolvente. En este caso, la imagen de la pintura, la vague, la ola, que recurría también a la decalcomanía, nos motivaba para realizar esta instalación que también, a su vez, no tenemos que ser ingenuos, recordaba la exposición del año 38 surrealista en la Galerie des Beaux-Arts en París, ¿no? Aquí la presentación de los libros en la sala. Bueno, la decalcomanía en el año 34 encontramos en algunas pinturas también. En la parte inferior, si se fijan, hay una suerte de personaje, de cabeza, realizada con esta técnica. Y no consigo detener el movimiento del ratón. Es una pintura el recuerdo de mi isla, realmente de unas resonancias impactantes. La mujer aborigen que está sobre el borde del piano, un piano, en fin, una imagen muy daliniana, no solamente por los objetos escogidos, especialmente el piano, sino por la fluidez de la pintura, que en el caso de Domínguez, esto es una cosa que recordaría Lucía García de Carpi en su interpretación de la pintura de nuestro pintor, pues le viene muy bien, ¿no? Digamos, la pintura daliniana como una suerte de fluido magmático que se desliza, que se confunde como relojes delicuescentes en el propio paisaje, y que en el caso de Domínguez pues conecta directamente con ese fluido lábico de la imagen del propio territorio al que alude tantas veces, ¿no? La decalcomanía tiene mucho que ver con imágenes también como esta, con otros autores que la amplifican y la reanudan. En el caso de Max Sers, esta imagen tremenda, ¿no? El pico del Teide, que es a su vez aquel castillo estrellado que encontraría Breton en la ciudad de Praga, y a su vez la imagen fósil, con estas formas vegetales que inundan la parte inferior del cuadro. Una imagen que serviría como ilustración para aquel libro L'Amour fou de André Breton en su capítulo 5, y como digo, sin duda una imagen de calcomaníaca, en cierto modo, por todo lo que tiene que ver con digamos, el concepto de la imagen fósil o la imagen que aparece a través de la luminiscencia de lo onírico, de una revelación, en este caso del punto sublime, diría Breton, del encuentro, de la ascensión. Hay un movimiento ascendente, que tiene que ver con el amor, con el punto álgico del encuentro amoroso, donde el futuro, el pasado y el presente se detienen y solo existe el ahora en ese mismo momento, y que recuerda aquel viaje suyo con Jacqueline Lamba y Benjamin Perret. Bueno, la decalcomanía tiene una digamos, precedente de este impulso gestual, pictórico de otros artistas contemporáneos. Tiene una crítica y un anclaje en la propia tradición al Breton incorporarla y hablar de ella en la revista Minotaure en el año 36, de una decalcomanía sin objeto preconcebido, decalcomanías del deseo. Dice Breton, si leen ustedes en francés abajo, para abrir a voluntad la ventana sobre los más bellos paisajes del mundo y de la fuera. En cierto modo, viene a decirnos el poeta, es un procedimiento en el que el artista va a hablar sobre la propia dimensión creadora
del poeta, del creador, del pintor, ¿no? Esas imágenes que tanto nos recuerdan a aquellos leones con ventanas que veremos a continuación que hacía Domínguez con Marcel Jean en el año 36. Esos animales asomados a las ventanas, asomados a las puertas hacia el horizonte, recuerdan al poder ilimitado del pintor, del poeta, a su deseo creativo, a su imaginación, a su fantasía, en un horizonte, digamos, ilimitado de posibilidades diversas. En cierto modo, Breton pues, llega, digamos, a lexicalizar, ¿no? A darle una definición clara al procedimiento de Oscar, ¿no? Dentro de estos movimientos en los que se mueve nuestro artista, encontramos a otro personaje sin duda crucial, como es Agustín Espinosa, un escritor fabuloso de aquella generación de vanguardia, y que realiza también en esta fotografía muy entrañable, ¿no? una suerte de performance de ahorcamiento que recuerda sin duda imágenes en espiral, como decíamos antes, del propio Oscar, ¿no? Hasta el año 39, también dentro del impulso del automatismo absoluto que representa la propia decalcomanía. Como decíamos antes, es verdad que encontramos aquí imágenes que recuerdan bien al comienzo, bien a la catástrofe final, el agujero negro que todo lo engulle, ese sumidero que va a desplazar el territorio ingrávido y terrestre hacia la nada, ¿no? Es una de las pinturas más inquietantes de nuestro pintor y que se encuentra actualmente en una colección privada de Nueva York. Aquí pudimos verla en el año 2005 en Marsella, en el Museo Cantigny, en aquella exposición que se hizo de carácter monográfica, la primera exposición monográfica en Francia sobre el pintor, realizada en la ciudad de Marsella. Bueno, otro de los personajes también de este momento, muy importante, es Marcel Jean, donde aquí vemos a Oscar Domínguez con su objeto Abrelatas, París, que viene a representar también esa fascinación por la gran ciudad, por la gran, digamos, experiencia de lo parisino, el color, lo pictórico, el mundo de la vanguardia, el mundo del aeroplano, de la Tour Eiffel, las expectativas que habrían en nuestro pintor, aquella experiencia en la ciudad, sin duda vienen a concentrarse en este objeto con abrelatas, ¿no? Las iniciales de la ciudad son abiertas en ese movimiento giratorio de la abrelatas, que en cierto modo Domínguez utiliza como una cuestión obsesiva, ¿no? Es un elemento de su iconografía sobre el que vuelve una y otra vez, precisamente por ese impulso de abrir el espacio de todas las cosas, ¿no? Como quien abre el interior de un cuerpo, el interior de la mente, y deja fluir los más llamativos encuentros del espíritu, del alma, de la imaginación. En fin, es un elemento muy, muy recurrente. Con Marcel Jean va a realizar estas decalcomanías con ventanas y con leones, como decimos, en un libro llamado Grisou, año 37. Este es el boletín de suscripción de las ediciones de GLM, de Guy Lévis-Mano, que nunca llegaría a término. Digo nunca, en aquel momento, en los años 30, porque, en fin, el libro no encontraría suscriptores suficientes y no llegaría a realizarse. Pero sí es verdad que luego Jean-Louis Mercier encontraría las planchas de aquel libro y lo llevaría a término a principios de los 90, en las ediciones como digo, de Jean-Louis Mercier. Bueno, aquí una imagen de Guy Lévis-Mano, una imagen preciosa, ¿no? Que realmente, no, en fin, un editor no podría encontrar
una forma mejor de estar en el mundo que entre sus libros, entre sus papeles, en su estudio. Y aquí encontramos a Lewis Mano, que estaba obsesionado con llevar a la práctica libros que encontrasen la práctica pictórica y poética. Pues lo encontramos, como digo, entre sus papeles, ¿no? Dentro de esas ediciones, en las que Domínguez realiza varias colaboraciones, encontramos, por lo tanto, como digo, estos leones muy volanderos, ¿no? Van saltando sobre estas geografías magmáticas, casi recordarían a territorios lábicos, como decimos, también al mundo de las madréporas, de los corales, a todas esas formaciones primigenias de la naturaleza, del paisaje, y a elementos fósiles a los que ya hemos aludido. Esta es la imagen de París, nuevamente, imágenes que son encontradas en ese impulso de apertura, como decimos, de hallazgo, de intentar abrir escalas en lo real, diría el poeta Roberto Juarros, ¿no? La palabra poética que, en cierto modo, abre una dimensión otra, una nueva experiencia de la imagen, y en el caso de Domínguez se experimenta de forma metafórica a través de ese movimiento de apertura. La decalcomanía aquí, vean ustedes que está sometida luego a un proceso de matización, de interpretación. Hay una parte pura, la parte inferior, y luego sobre ella, pues Domínguez ha ido pintando esta suerte de constelación tan interesante, ¿no? Es una de las pinturas que poseía Doro Westerdal en su colección. Bueno, dentro de esos artistas que han interpretado y que han vuelto, digamos, sobre el procedimiento, en cierto modo, podríamos incluir a Ana Mendieta con estas formas fecundantes, estos úteros, personajes, digamos, femeninos, que surgen de lo inesperado, de lo azaroso, de la arena, y que participan de esa idea del juego también, ¿no? Quien busca digamos, el gesto inicial, el gesto natural, el volver a ser un niño jugando en la arena, hacer formas del comienzo, sin duda, intenta retomar esa imagen, esa idea, esa experiencia que todos hemos vivido de hacer un castillo de arena en una playa, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Ese gesto inicial del artista está presente doblemente, no solamente porque realiza y dibuja con la arena formas fecundantes, formas femeninas, formas, digamos, originales, en el pleno sentido de la palabra, sino también porque retoma ese gesto inicial como si se tratara de una niña. Bueno, Suso de la Rosa, un pintor extraño, simbolista en el simbolismo, un pintor actual que trabaja hoy en día de forma muy callada, pero que está ahí presente en su estudio, pues realiza un trabajo a partir de la decalcomanía, un trabajo que tiene que ver también con las microbiologías y las formas orgánicas. Es una reflexión que parte precisamente en este caso expresamente sobre la decalcomanía y que él realizó teniendo muy en cuenta la técnica de Domínguez. En este tipo de pinturas habría que plantearse en verdad si no se trata esta pintura de en fin, y toda la actividad del artista de un truco de magia. Quiero decir, la pregunta sería, ¿sabe el artista qué va a dibujar? ¿Qué imagen futura, venidera, va a aparecer sobre el lienzo en blanco cuando se coloca frente a la tela? Seguramente es imposible, y la propia pintura deviene proceso de conocimiento. El pintor es
realiza esa descarga de energía de la que hablábamos antes sobre la tela, y en efecto es la propia pintura quien lleva el gesto del pintor hacia la imagen definitiva. Por lo tanto, todo lo aprendido, toda la técnica del artista está a disposición de la creación, pero como decíamos al principio, hay una parte que se nos escapa, hay una parte donde interviene el azar de forma plena y va a condicionar el resultado final, una suerte de, digamos, azar objetivo, donde el artista se lo juega todo, ¿no? Hay imágenes también que recuerdan a este impulso de calcomaníaco que podíamos encontrar en varios autores de la vanguardia fotográfica. En el caso de Marais, pues imágenes veladas, ¿no? de objetos en rayograma, como estos que aquí mostramos, donde en verdad la idea de la imagen fósil, de la imagen también que procede de un tiempo anterior, de un tiempo que no es el tiempo de lo humano, sino es el tiempo del sueño, el tiempo de lo onírico, el tiempo pretérico anterior al propio tiempo, está muy, muy presente. Vamos a avanzar un poco para no extendernos demasiado, pero otros autores que podríamos situar dentro de esta constelación sería, por ejemplo, Aaron Siskin en los años 40, que realiza esta imagen donde esta fotografía donde la cartografía que surge finalmente pues establece vasos comunicantes con estas obras de Óscar Domínguez en De Calcomanía, ¿no? Hay una resolución que casi nos recordaría también a un mapamundis, ¿no? Bueno, la pintora Lola Massieu realizaría también experimentos de este tipo, pero de forma diversa y diferente, como era digamos, ella utilizaba telas que colocaba en muros, en paredes, con materiales, con alquitrán, que colaba, que pegaba y luego arrancaba de forma violenta hasta encontrar imágenes donde intervenía de forma definitiva, como decimos, la técnica, pero también esa parte vinculada al no saber, a lo azaroso, digamos, a la espontaneidad del propio impulso. Otros pintores que hemos situado en esta órbita son, por ejemplo, Gonzalo González, de los años 80, en una revista que se realizaba en Canarias, la revista Artísimo, a principios de los años 80, en esta suerte de transición volandera que alentaba aquel tiempo, y donde aquella revista pues, se planteaba en fin, los límites de la propia creación pictórica, un momento donde estaban muy presentes los autores de la transvanguardia, y bueno, Gonzalo González realizaba estos dibujos muy extraños e inquietantes que tanto nos recuerdan también la forma taurina a algunas de las pinturas de Domínguez. La pintora Bente Stokke, una pintora noruega, de origen noruego, afincada actualmente en Alemania, profesora de dibujo también, realiza una serie de acciones puntillistas realizadas este mismo año de forma automática, y que en cierto modo pues dialogan con el centro mismo de esta técnica a través de la realización de una suerte de cabellos vegetales, de espirales, en movimiento de grafito continuo, y dentro de un gesto ilimitado, donde la acción pictórica se convierte en performance y en movimiento giratorio, ¿no? Es una pintora a la que invitamos a participar en este proyecto sobre la decalcomanía, porque nos parecía que pues tenía, digamos, una gran, digamos, mucho que decir en relación a este encuentro entre la técnica y la espontaneidad. Aquí otra pieza de Bente Stokke, una instalación con cuerdas, con cables, con
elementos encontrados, arrojados o traídos a la arena o devueltos a la arena por el mar, que llenaba una de las salas del espacio. U otro de los artistas invitados, como fue Jeremy Everett, un artista joven de California, que presentaba esta instalación. Si ven ustedes, realmente había dos instalaciones, las pinturas en rojo, que eran una suerte de fumage. Vamos a verlas mejor aquí. En verdad eran explosiones pictóricas. El artista realizó no solamente el bastidor y colocó la tela, el lienzo, sino que luego hizo explosionar pigmentos hasta encontrar este acabado tan llamativo, ¿no? Pero también esta otra obra, el vídeo, habría que ver el vídeo en movimiento, claro, un vídeo pues no se refiere solamente a una imagen, pero esta imagen es bastante representativa, ¿no? Una cantera en la que arrojaba piedras, columnas de piedra blanca al vacío, y donde encontramos también ese impulso del artista y esa contradicción, ese encuentro entre el gesto y la definitiva marca de la obra dada por el azar. Vamos a avanzar hasta llegar a la pieza de Sema Castro, un pintor también muy significativo por todo lo que tiene que ver con este procedimiento, un pintor también actual que realiza su pintura, en este caso desde las Islas Canarias, y que en cierto modo realiza una técnica pues que tiene que ver mucho con la vanguardia, en el sentido de que son también en su pintura mundos cósmicos, mundos gestantes los que aparecen, ¿no? Hay una pintura que retoma esa idea decíamos antes, del acto casi mágico del creador, ¿no? El pintor que se enfrenta a su mundo en blanco, que se coloca frente al lienzo y que da a ver mundos alucinantes, mundos en formación, formas gestantes, formas de lo informe antes de llegar a la forma, la inminencia de un acontecer, algo que va a suceder delante de nosotros y que no somos capaces de adivinar. Y para ir cerrando, la imagen de este vídeo, de esta imagen en movimiento de Laurent Grassot, un artista francés también muy actual, con el que por cierto hicimos una producción en el año 2008 que sería premio Marcel Duchamp en la FIAC en 2008. Y Laurent había hecho este vídeo algunos años antes, entre 2003 y 2005, que es una nube de polvo, una humareda, diría alguno, que avanza por las calles de París, ¿no? Si ven el vídeo, que se puede encontrar fácilmente en las redes, pues encontramos, es realmente sorprendente, ¿no? Ver cómo la mancha de humo avanza por la ciudad y va, digamos, abrazando todas las cosas, y recuerda a ese libro de Oscar Domínguez, a ese Grisou, Le Lion la Fenêtre, de que recordábamos antes. Bueno, algunos autores, por lo tanto, que han dialogado con la técnica y que retoman en su pintura actual, en su quehacer artístico actual, pues un procedimiento clásico, un procedimiento que está lleno de posibilidades y de un horizonte de expectativas realmente pleno e interesante, es el que intentábamos reflejar en aquella muestra. Yo creo que me he extendido ya bastante, así que vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por su atención.